La historia de Colombia se caracteriza por una inestabilidad política y una violencia generalizada, mas para comprender el proceso histórico por el que la Constitución de 1886 es derogada y se impone la Constitución de 1991, tenemos que hacer un breve recuento de la historia nacional de 1957 hasta 1991. El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga lo siguiente. Año de 1957. La reforma del plebiscito de 1957 es el acto de participación popular que le da fin a la dictadura del general Rojas Pinilla, el cual deja el poder en manos de Junta de Gobierno que gobernó durante un año mientras se convocan a nuevas elecciones presidenciales. Para este plebiscito los ciudadanos votaron por: primero, responsabilidad conjunta de los partidos tradicionales en el ejercicio del poder. Segundo, alternación liberal conservadora en el desempeño de los cuatrienios presidenciales durante 16 años, de 1958 a 1974. Tercero, paridad en el manejo gubernativo y administrativo del Estado. Esto es igualdad burocrática de los partidos tradicionales. Cuarto, a partir de este momento las mujeres tendrían los mismos derechos políticos de los varones. Quinto, desde el 10 de enero de 1958, el gobierno, todos los gobiernos, deberían invertir el 10% del presupuesto nacional en la educación pública. Los presidentes del Frente Nacional fueron Álvaro Lleras Camargo, liberal, de 1958 a 1962. Guillermo León Valencia, conservador, de 1962 a 1966. Carlos Lleras Restrepo, liberal, de 1966 a 1970. Misael Pastrana Borrero, conservador, de 1970 a 1974. Década de 1960. El fin del Frente Nacional por las disputas internas y los desacuerdos entre los partidos tradicionales liberales y conservadores, lo que se conoce como la cuota burocrática, a raíz de la falta de la representación de los demás sectores de la sociedad, surgen los subgrupos armados o guerrillas. FARC. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia son un grupo armado que se autoproclamado marxista-leninista. Desde 1964 son el grupo guerrillero más fuerte de Colombia y que ha tenido más poder a nivel de amenazar la existencia del Estado colombiano, pero actualmente se encuentra en detrimento y se espera su desmovilización con los diálogos de paz de La Habana, que serían el tercer intento por desmovilizar a este grupo armado. ELN. El Ejército de Liberación Nacional es un grupo guerrillero que nace en 1964 y se mantiene aún en operaciones contra el Estado. Este grupo se ha declarado marxista y leninista y es considerado un grupo terrorista por el Estado colombiano, Estados Unidos y la Unión Europea. ELP. El Ejército de Liberación Popular es un grupo guerrillero financiado por el Partido Comunista Colombiano. Se conformó en 1968 y se desmovilizó en 1991, pero pequeñas milicias cooperan con las otras guerrillas y se mantiene en pie de lucha. M19. El movimiento 19 de abril se crea en respuesta al supuesto fraude en las elecciones presidenciales del 70, donde ganó Misael Pastrana Borrero. Este grupo armado realizó ataques estratégicos, como el asalto al Cantón Norte o la toma del Palacio de Justicia y la toma de la Embajada de la República Dominicana. Después de su desmovilización, conformaron el partido político Alianza Democrática, donde le dan muerte a su líder, Carlos Pizarro, y el partido se disuelve. Década de 1970. La bonanza cafetera de 1975 y la estabilización. Durante el gobierno de Alfonso López Michelsen, el plan de gobierno tenía como objetivo alcanzar una estabilidad económica a través de la proliferación de exportaciones apoyada inicialmente en la tasa de cambio y en menor medida el crédito de Prodexpo, restándole cierta importancia al CAT al reducir sus niveles a partir de 1975
como parte de una estrategia de contracción del gasto público, para compensar la pérdida de competitividad de las exportaciones menores por la reducción de subsidios. Se buscó acelerar temporalmente la devaluación de la tasa de cambio. De esta forma, la devaluación nominal pasó del 8% en 1973 a más del 18% en 1975. Década de 1980. El país para la década de los 80 pasaba por unos cambios políticos sociales muy fuertes que cambiarían la historia del país. El gobierno se arriesgaba a iniciar los diálogos con los grupos armados al margen de la ley, como eran el M-19 y el ELN. Toma del Palacio de Justicia. La toma del Palacio de Justicia, sede del Poder Judicial en Colombia por parte del M-19 en 1985, demuestra la ineficiencia y barbarie de las fuerzas militares de Colombia. En este acto hubo numerosos muertos y desaparecidos a manos del ejército. Todo este acto tenía como objetivo que el presidente de la República fuera juzgado por faltar a los actos de paz que había realizado con este grupo armado. Para el mismo año, Colombia sufría una de las catástrofes naturales más fuertes de toda su historia. Una avalancha golpeó el municipio de Armero, causando la muerte a 20.000 personas. Para el término de esta década, una verdadera desmovilización se vio en Colombia por parte del grupo M-19, el cual confirmó un acuerdo de paz frente al presidente Virgilio Barco. Como líder de este grupo se encontraba el candidato Carlos Pizarro, quien un año después sería asesinado mientras viajaba en un avión de Avianca. La bonanza cafetera de 1985. Durante la bonanza de 1985 y 1986 se dio a los cafeteros y al país lo suyo, y se hizo con prudencia, por lo cual en algunos de los últimos meses del gobierno de 1982 a 1986 se consiguió que la inflación fuera cercana al 0%, y en el año completo de 1986, no obstante la bonanza, la inflación se redujo. Había sido del 22.5% en 1985 y descendió al 21% en 1986. Tal descenso no se obtuvo a costa del desarrollo. Fue así como el Producto Interno Bruto creció en 1986 en un 5,8%, la tasa más alta alcanzada desde 1979. Bueno, aunque hubo unos antecedentes mediatos que podrían llevar a la conclusión en el sentido de que la Constitución del 91 fue una hija o una heredera de la violencia de los años 80, especialmente del año 85 al año 89, los protagonistas que le dieron lugar a su proceso de convocatoria antes de ese proceso tomaron unas opciones de paz muy claras frente al país, y eso fue lo que le dio legitimidad, le dio credibilidad y le dio tanto apoyo ciudadano a ese proceso de cambio institucional. De manera que sí, la violencia estuvo en la base de la convocatoria de la Asamblea Constituyente, pero los actores que le dieron vida a la misma ejercieron actos irrebatibles de paz, de dejación de armas, de reconciliación, de apertura a nuevos espacios democráticos que condujeron finalmente a la redacción del texto del año de 1991. Y ocurrido esto, entonces, tal como lo han dicho distintos analistas, ese proceso constituyente dio pie a la convocatoria de los más diversos sectores políticos, sociales, económicos, culturales, indígenas, etnias, afrodescendientes, mujeres, empresarios, trabajadores, que se encontraron en un cuerpo legislativo integrado por 72 delegatarios y que realizaron la labor admirable de haber redactado una constitución en 5 meses de deliberaciones. Bueno, es una constitución, la del 91, de los derechos, de la participación ciudadana, y es hija de la paz. Creo que por eso ha tenido tanta vigencia en estos 20 años, a pesar de que los actores políticos que le dieron vida
Algunos de ellos, de los más importantes, dejaron de existir una vez que se produjo su expedición. Muerte de Galán. El 18 de agosto de 1989 es asesinado un líder político querido por la gran parte del pueblo colombiano, el candidato a la presidencia por el Partido Liberal, Luis Carlos Galán, en la localidad de Soacha de la ciudad de Bogotá. El magnicidio fue atribuido a una alianza del Cartel de Medellín, dirigido por el desaparecido capo Pablo Escobar, con algunos sectores políticos y agentes estatales que estaban en contra de la figura de la extradición. El país perdió a una persona que enfrentó de manera directa al narcotráfico. No podemos decir que el gobierno de Luis Carlos Galán hubiese sido fácil de haber llegado a la presidencia, pero creo que mi padre habría cumplido todas sus metas políticamente hablando. Carlos Fernando Galán. Séptima papeleta. Este movimiento estudiantil surge por el interés del referendo y la Asamblea Constituyente, acompañando de un sentimiento de inconformidad por los partidos políticos del momento y la necesidad de vincular a toda la sociedad por el camino estructural del país. Consistía en pedir a las personas que espontáneamente depositaran una séptima papeleta junto a las 6 que serían entregadas en las elecciones del 11 de marzo, la cual se pedía a la convocatoria de una asamblea constituyente que adelantara las reformas del sistema político. El 11 de marzo emprendieron una movilización por toda la capital del país, en la que se ubicaron en las instituciones de la Registradora Nacional con el fin de que se hiciera el conteo de la séptima papeleta depositada por los ciudadanos, la cual arrojó 2 millones de sí a una asamblea constituyente que abre paso a las reformas del sistema político. Este es el acto por el cual se da el primer paso para la conformación de la Constitución del 91. Todos, sí, todos los ciudadanos, no importando su condición social, económica, política, religiosa o su nivel educativo, podrán participar. Sí, todos los colombianos podemos participar, porque la Constituyente es para todos, y la forma de participar es fácil, muy fácil. Colombia se la juega toda. Álvaro Gómez, número 44 en el tarjetón, por una constituyente responsable. Marque el número 44, Álvaro Gómez, la única lista de salvación nacional. Con el número 44, Colombia se la juega toda. Para vivir de otra manera. Horacio Serpa, constituyente. La mayoría de las decisiones que afectan su porvenir y el de Colombia se toman a puerta cerrada. Hasta hoy, por una constitución que dé vida nueva al siglo XXI, hágase oír. Marque sí. Vote por la lista 9 con Antonio Navarro. Así. Entre todos, cambiaremos la historia de Colombia. Palabra que sí. Los hombres hacen su propia historia. Y la misma grandeza de sus ideas, de sus sueños, le dan el camino a esa historia. Hoy somos conscientes de que la Asamblea Constituyente es una oportunidad histórica quizás irrepetible, en la cual toda la comunidad, y en especial las fuerzas sociales, tienen una gran responsabilidad. Escribir nuestras propuestas o decirlas y enviarlas a las alcaldías, a los cabildos indígenas, a las universidades, a las juntas de acción comunal. Es muy fácil. Seamos partícipes de nuestra historia. Porque ya encontramos el camino. La constituyente. Esto fue una...